el diseñador de un circuito requiere colocar una resistencia Oye, una pregunta. Los ovnis tienen, o sea, no tienen como una medida antes, que no se puede explicar, güey. como un submúltiplo o algo así. No, no, como lo que habíamos visto ayer, que digamos que era, por ejemplo, newton sobre segundo o algo así. Ah, las unidades, sí. Sí, eso. Vamos a ver, de acuerdo a la ley de Ohm, cómo se darían los valores de las resistencias. ¿Ok? O de qué unidades vendrían las resistencias. Ok, Entonces, gracias. dice, el diseñador de un circuito requiere tener una resistencia, tener una resistencia, regáleme un minutico para darles el valor exacto. Debe tener una resistencia entre 2280 y 2520. ¿Cuáles serían los colores? ¿Cuáles serían los colores de la resistencia que debería buscar? Entonces, para ese problema, pues recuerden que si me están dando estos dos parámetros, significa que estos me están indicando la tolerancia. Es decir, desde dónde hasta dónde podría llegar y desde dónde debería empezar. Como la tolerancia siempre me está indicando el valor más y el valor menos, ¿cierto? O sea que tiene que haber aquí un valor medio, tiene que haber un valor medio al que le estoy sumando la tolerancia y me tiene que dar este valor de acá. Y ese valor medio menos la tolerancia me tiene que dar este valor de acá. Promedio. Sí, efectivamente. O sea que el valor de la resistencia es el valor medio entre ellos dos, ¿cierto? Pues sencillamente sumamos y dividimos entre dos para hallar el valor que debe tener la tolerancia. Perdón, el valor que debe tener la resistencia. ¿Sí está claro? Y lo que se desvíe hacia arriba o hacia abajo es la tolerancia que va a tener esa resistencia. ¿Ok? Entonces, el valor medio, ¿cuál es el valor medio entre ellos dos? 2400. 2400. Claro, sumamos 2280, 80, perdón, más 2520 y lo dividimos entre dos y efectivamente nos da 2400. O sea que el valor de la resistencia es de 2400. Entonces, ¿qué colores debería tener para que el valor de la resistencia sea de 2400? Recuerden, primer Dorado. valor. Entonces me va a indicar de la primer banda. ¿Qué banda debe tener? Rojo. Rojo. O sea que debe ser de color rojo. La segunda banda es un 4, Brillo. Amarillo. amarillo. ¿Cuántos ceros tiene? Gris. Significa Ah, que la no. tercera banda debe ser Rojo. de color rojo. ¿Listo? Y lo que me hace falta, bueno, y entonces la tolerancia debe ser de qué color? Plateado, Dorado. dorado. ¿Ok? Entonces, para eso, lo que yo tengo que calcular es qué distancia hay entre 2400 a 2520 o a 2280, cualquiera de las dos. Entonces, diríamos 2400 menos, pues voy a colocar el menor 2280
¿Cuánto daría esto? 120. 120. Y lo que yo tengo que saber es a qué porcentaje de este valor corresponden los 120. Simple regla de 3. Sabemos que 2200, 2400 corresponde al 100%. Entonces 120, ¿a qué porcentaje corresponde? Ya saben, este por este dividido entre este. ¿Cuánto da? 5. El 5%. Y si la tolerancia entonces es de 5%, ¿de qué color tiene que ser la banda de tolerancia? ¿Dorada o plateada? Dorada. Listo. Ahí está la resistencia que tenemos que buscar. ¿Ok? Entonces se debe buscar una resistencia que tenga los colores rojo, amarillo, rojo y color dorado. Y banda Yo no dorada. entendí eso de dorado y plateado. Qué pena molestar. Eh, Recuerda que la resistencia lo que se va a hacer es oponerse al paso de la corriente, ¿cierto? Pero digamos que el valor que tiene la resistencia no es exacto, sino que ella podría estar entre un poquito más y un poquito menos. ¿Sí? Esta banda lo que me está diciendo es qué tan exacto va a ser ese resultado. ¿Ok? Entonces, si ella fuera de color plateado, lo que me estaría diciendo es que esto llegaría más lejos y más lejos por acá, porque su tolerancia es mayor. O sea, que es como si habláramos de la precisión de esa resistencia. ¿Sí? Sino que es que no se le dice precisión, sino se le dice tolerancia. Pero realmente se refiere a eso. ¿Qué tan preciso es el valor que va a generar esa resistencia? Entonces, si es de color dorado es porque es mucho más preciso. Si es de color plateado, es menos preciso. Es decir, vamos a tener un rango más grande entre el cual podría generar una resistencia. ¿Sí quedó más claro ahí? O sea, no es valores predeterminados, sino es de acuerdo a la situación, que si es dorado o plateado. Sí, claro. Entonces, por eso es que las resistencias traen esta banda. ¿Sí? Porque ellas me van a indicar qué tan preciso es el resultado de esa resistencia. Lógicamente, entre menor sea la tolerancia, pues es mejor la resistencia, ¿sí? Porque ella me está garantizando que me va a generar una resistencia, porque es que al fin y al cabo estas resistencias que nos aparecen ahí nos ayudan a controlar el voltaje dentro de un circuito. Entonces, si mi resistencia falla mucho, pues lo que me está ocurriendo es que me va a dejar pasar más corriente o va a una resistencia, va a funcionar con un mayor voltaje y de pronto me puede quemar todos los elementos que tengo dentro del circuito. Imaginémonos que tengo un bombillo, tengo un condensador o tengo cualquier otro tipo de elemento, un diodo, cualquier cosa que yo tenga, si yo no controlo bien el paso de la corriente, pues lógicamente me lo puede quemar. ¿Sí está claro? Entonces, una buena resistencia lo que me va a generar es precisamente eso. Yo les mostraba a ustedes, por ejemplo, el otro día estos voltímetros, ¿sí? Resulta que estos voltímetros son muy simples. Ellos internamente también tienen una serie de resistencias. Hay unos multímetros que son muchísimo más finos, ¿sí? Lógicamente más costosos, y las resistencias que ellos tienen pues son de una altísima precisión, lo que les garantiza funcionar muy bien. Entonces, de ahí radica precisamente en muchos casos las diferencias entre los costos de ciertos electrodomésticos, porque pues tienen implementos de mejor calidad que otros. ¿Sí está claro? Bueno, ¿quedó claro el problema? Básicamente cómo se hace para encontrar los valores de una resistencia y todo eso. Como yo les decía, normalmente cuando uno trabaja en forma teórica, no trabaja con estas tolerancias, ¿sí?
sino que uno trabaja específicamente con el valor de la resistencia. ¿Ok? Entonces, digamos que este fue un problema planteado para entender cómo era que digamos que se ubicaba esa tolerancia, pero vuelvo y repito, normalmente cuando se hacen los cálculos, se trabaja específicamente con el valor de la resistencia, no con sus tolerancias. ¿Ok? Pero, pues, es importante que el diseñador del circuito también entienda hasta dónde podría llegar el valor de la resistencia en un momento determinado. ¿Vale? Bueno. Cuando nosotros asociamos, es decir, cuando unimos resistencias, esa unión de resistencias me va a generar una resistencia total. ¿Ok? Y esa resistencia total va a depender de la forma en que estén ubicadas las resistencias. ¿Ok? Es decir, cómo estén conectadas. Cuando nosotros conectamos dos resistencias en serie, entonces ya sabemos que es porque estamos ubicando las resistencias de esta forma. Pues específicamente cuando se hace el dibujo de una resistencia, no es que yo diga que siempre tienen que haber 5 zigzags, 6 zigzags. Ustedes van a encontrar que algunas veces uno hace un dibujito así donde está indicando que existe una resistencia, pero no porque tenga que ver, no, es que si hizo 4 picos es una cosa y si hizo 5 picos es otra cosa, ¿no? Es básicamente un zigzag. Pero cuando nosotros asociamos unas resistencias, conectamos unas resistencias en serie, pues esas dos resistencias o todas esas resistencias que están en serie van a representar o pueden quedar representadas por una sola resistencia. Es decir, que esto lo puedo graficar también como un circuito que tiene una sola resistencia. ¿Ok? A esta resistencia que está representando a estas dos, la vamos a llamar una resistencia equivalente. ¿Ok? Una resistencia equivalente y normalmente la notamos como RQ o RE, con cualquiera de las dos formas estamos representando exactamente lo mismo, como RQ o RE, que vuelvo y repito, indican una resistencia equivalente. ¿Ok? Cuando conectamos dos resistencias en serie, esta resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las dos resistencias conectadas en serie. O sea que si esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2, significa que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. ¿Ok? Y en general decimos que el valor de una resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias conectadas en serie. Es igual. A la suma de las resistencias conectadas en serie. ¿Y qué pasa cuando conectamos en paralelo? Ya sabemos que cuando conectamos en paralelo, entonces estamos haciendo esta conexión. Y esto también lo puedo simbolizar con una resistencia equivalente. Esta sería la resistencia equivalente. Y
Este sería resistencia 1 y esta sería la resistencia 2. Para este caso se cumple que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y aquí decimos que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias conectadas en paralelo. A la suma. De los inversos de las resistencias conectadas en paralelo. ¿Ok? Entonces ya vimos fuentes conectadas en serie, fuentes conectadas en paralelo. ¿Cuál sería el valor de, de la fuente cuando se conecta en paralelo? ¿Cuál sería el valor de la fuente cuando se conecta en serie, ¿no? Ahora estamos viendo cómo sería el valor de una resistencia conectada en serie y el valor de una resistencia conectada en paralelo. ¿Ok? Profe, Dime. puede que en un circuito hayan las dos, o sea, serie paralela. Por supuesto que sí. De hecho, pues los ejercicios que nosotros vamos a plantear de circuitos, vamos a estar planteando resistencias en serie, resistencias en paralelo, pedazos que van en serie con pedazos que van en paralelo, ¿sí? Y cosas de ese tipo. Y puedo tener un pedazo, que es lo que uno le llama, no le llama pedazo, sino le llama mallas. Entonces yo puedo tener una malla que está conectada en serie y una malla que está conectada en paralelo, y después esas dos mallas están conectadas en serie o están conectadas en paralelo. ¿Okay? Así que sí, efectivamente sí vamos a tener ese tipo de situación. ¿Claro hasta ahí? Listo, entonces vamos allá. ¿Cuál sería el resultado de una serie de resistencias? Entonces, digamos que tenemos, normalmente para los problemas nosotros vamos a trabajar con resistencias realmente muy pequeñas, ¿sí? Por aquello de los cálculos, es por solamente por trabajar, por cómo trabaja uno en los problemas. Pero, pues, lógicamente, como les digo, ya en situaciones reales, pues, vamos a tener resistencias de más de 100, ohmios, ¿sí? Es lo normal que se tengan ese tipo de resistencias ya en los circuitos reales, pero en los problemas nosotros vamos a estar planteando resistencias de 2, 4, 8, 9 ohmios, ¿sí? Valores relativamente pequeños, y eso exclusivamente para la realización de los cálculos. ¿Ok? Bueno, entonces supongamos que yo tengo la siguiente conexión.
tengo esta resistencia que es de 6 ohmios y esta resistencia que es de 8 ohmios. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente ahí? ¿O cuánto nos daría la resistencia equivalente? 14, ¿no? 14. 14. Conectadas en serie, pues eso es igual a 14 ohmios. ¿Listo? Eso significa que estas dos, pues me van a simbolizar esta resistencia, que la podemos llamar como una resistencia equivalente, y que esa resistencia equivalente vale 14 ohmios, ¿cierto? Bueno, lo voy a hacer aquí para que podamos seguir con la siguiente parte del problema. 14 ohmios. Pero ¿qué pasa si efectivamente ahora tengo una resistencia que está así? Y me dice que esta resistencia es de 5 ohmios. Entonces, ¿de cuánto sería la resistencia equivalente del circuito? Pues estas dos me formaron esta resistencia que tenemos acá. Pero esta resistencia equivalente, a su vez, está conectada con la resistencia que tenemos abajo, ¿cierto? Que es de 5 ohmios. Y ellas dos, ¿qué tipo de conexión tienen? ¿Están en serie? Lela. ¿Están en qué? Paralelo. Están en paralelo, claro. Siempre lo que ustedes tienen que ver es cómo entraría la corriente. Si la corriente entra aquí, cuando llegue a este punto, ¿sí? Que a esos puntos los vamos a llamar un nodo o nudo. Cualquiera de las dos se le dice. Normalmente yo les digo nodo, ¿sí? Entonces, cuando llega a este nodo, pues necesariamente la corriente tiene que separarse, ¿ok? Algunas veces en ciertas resistencias o en ciertos circuitos uno como que se confunde, están en serie y están en paralelo. La guía es muy fácil. Si la corriente se separa, es porque están en paralelo. Así de sencillo. ¿Ok? Si yo veo que la corriente se separa, es porque están en paralelo. Si yo veo que la corriente no se separa, están en serie. Así, nada más. ¿Ok? Así que efectivamente estas dos, aquí la corriente se va a separar. Una parte seguiría derecho y otra parte tomaría por la parte de abajo. Significa que están en paralelo. Si están en paralelo, entonces tengo que hallar la resistencia equivalente. Entonces, ahora vengo a este diseño de la resistencia y lo que calculamos es una nueva resistencia que me va a simbolizar a estas dos. Y a esta la vamos a llamar otra resistencia equivalente. Para diferenciarla de la que obtuve inicialmente, podemos decir que esta es la resistencia equivalente 1, que vale 14 ohmios, y lo que vamos a obtener es una resistencia equivalente 2. ¿Ok? Si no vuelven a haber más resistencias equivalentes, pues esto me va a simbolizar la resistencia total del circuito, ¿cierto? Porque ya no hay más. Pero si hay otra, pues podríamos entonces decir, bueno, y si esta otra, ¿cómo se comportaría entre ellas dos? ¿Vale? Entonces, si estamos obteniendo una resistencia equivalente, significa que 1 sobre RQ2 es igual a 1 sobre la resistencia 1. ¿Quién es la resistencia 1 entre estos dos? Pues la que tenemos arriba. RQ1 más 1 sobre esta otra resistencia, que vamos a decir que es la de 5 ohmios. ¿Ok? Si nosotros resolvemos, pues, o reemplazamos mejor esta, al ser esta de acá, me quedaría 1 sobre 14. Recuerden cómo, o mejor, la forma fácil de resolver estas resistencias o estas sumas, siempre va a ser haciendo la carita feliz. 1 por 5 más 14 por 1. 1 por 5, 1 por 5, 5. 14 por 1, 14. Y multiplicamos los dos denominadores. 14 por 5, que me darían 70. Y estos serían 19
70. Esto es igual a 1 sobre RQ2. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Pero como lo que nosotros obtuvimos fue el inverso, pues el procedimiento ahorita es muy simple. Lo que vamos a hacer es invertir las dos expresiones. Es decir, voy a escribirla por acá para que me quede claro. 1 sobre RQ2 me dice que es igual a 19/70. Eso es lo que escribí fue hallar el resultado, no estoy haciendo otra cosa. Para hallar el valor, lo único que vamos a hacer es invertir las dos expresiones. O sea que RQ2 sobre 1 es igual a 70/19. Pero como dividir entre 1 ni quita ni pone, pues lo podemos dejar sencillamente así y ya estaríamos hallando el valor de esta resistencia. Es de 70/19. ¿Ok? Y de una vez, chicos, en estos problemas siempre, siempre, siempre vamos a trabajar con fracciones. ¿Ok? Siempre vamos a trabajar con fracciones. ¿Y por qué vamos a trabajar con fracciones? Porque resulta que yo califico es el resultado final. Si ustedes empiezan a hacer redondeos y redondeos y redondeos, ténganlo por seguro que eso no da por ninguna parte. Entonces, siempre vamos a trabajar es con fracciones. ¿Está claro? Para que todos quedemos sintonizados y que después no me van a decir, pero es que, profe, es que me dio parecido. No, aquí no se trata de parecido. Sobre todo porque, pues, realmente nunca va a ser algo tan simple como esto. ¿Para qué les voy a decir? Siempre vamos a tener unos sistemas un poco más complejos, donde al hacer operaciones y operaciones y operaciones, ténganlo por seguro que siempre se desvía y se desvía bastante el resultado final. ¿Okay? Si ustedes empiezan a hacer redondeos, eso el resultado final siempre empieza y se desvía bastante. Dime. ¿Y si me dan muchos decimales y no en fracción? Normalmente las expresiones que yo coloco Da en fracción. dan en fracción. ¿Sí? O sea, por ahí de 20 ejercicios que yo coloco, me sale uno donde ya definitivamente el número ya no se puede convertir en... Y escribo todos los numeritos. Y tú me escribes todos los numeritos. Ok, ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué invertiste el 19 y el 70? Porque mira que la expresión aquí es 1 sobre. Y como yo no necesito 1 sobre, sino necesito es este valor, pues lo que hacemos es invertir las dos expresiones. O sea, este quedaría como RQ sobre 1, sino que estamos diciendo que pues dividir entre 1 no hace nada, entonces por eso lo puedo quitar el 1. Y también invierto estos dos de acá. Profe, Dime. también pude haber hecho 1 por 70 y RQ2 por 19 y luego el 19 a dividir. Sí, claro, pero entonces uno se demora mucho haciendo eso. Es que, vuelvo y digo, Ok, en la práctica uno lo que hace es invertirlos ya, para no ponerse con que es que este número viene aquí a multiplicar, este pasa ya a multiplicar y luego este viene a dividir. Es claro, da lo mismo, porque la inversión de los dos viene de eso, ¿sí? Pero en la práctica lo único que hacemos es invertir las dos expresiones y ya, se acabó. y siempre en esa parte se invierte y ya. Sí, ya cuando hallo ya, ojo, solamente cuando aplico en un paralelo, ¿no? Cuando aplico en un paralelo, sencillamente invierto y se acabó el problema. Bueno, vamos a ver otro pequeño circuito para hallar su resistencia equivalente y dejamos por hoy.
Listo, este es nuestro circuito. Vamos a decir que vamos a numerarlas para poderlas identificar. R1, esta es R2, esta sería R3, R3 y esto sería R4. ¿Ok? Entonces, aquí es donde les digo que uno tiene que empezar por ver o tengo que entender cómo va a comportarse cada una de las resistencias. ¿Cómo hago para saber si están en serie o están en paralelo? Lo primero que yo tengo que ver es cómo va a entrar la corriente. Entonces, la corriente va a entrar así, ¿cierto? Cuando llegue a este nodo, pues lo que va a ocurrir es que la corriente se va a separar por aquí y se va a separar por acá. ¿Ok? Eso significa que si ella se separa, significa que esta que está por aquí tiene que estar en paralelo con todo lo que está por aquí arriba, ¿cierto? Están en paralelo. O sea que tenemos una conexión en paralelo entre esta R4 y todo lo que está por aquí arriba. ¿Ok? Ahora vemos esta de acá. Cuando esta llega a este nodo de acá, pues otra vez la corriente se separa. Se separa por aquí y se separa por aquí. O sea que entre 1 y 2 tenemos otra vez un paralelo. ¿Ok? ¿Qué ocurre después con la corriente? La corriente llega aquí y se une. Otra vez la corriente que venía por acá vuelve y se une para pasar por aquí. O sea que toda la corriente que pasó por ellas dos es la misma corriente que está pasando por esta de acá. ¿Sí quedó claro eso? Las dos corrientes que hay por acá se unen para formar la corriente que va a pasar por aquí. ¿Listo? Eso significa que como toda esta corriente es igual a esta corriente, significa que todo esto está en serie con esta otra que está aquí. ¿Ok? Estas dos, o la unión de estas dos, estarían en serie con esta de acá. ¿Listo? Cuando vamos a hallar resistencias equivalentes, ¿sí? O la resistencia total de un circuito, siempre vamos a empezar desde lo más pequeño hacia lo más grande. Y efectivamente, lo más pequeño serían ellas dos. Por lo tanto, vamos a tener que ellas dos me van a formar una sola resistencia. ¿Ok? Que va a ser nuestra primer resistencia equivalente, por lo tanto la voy a nombrar como RQ1. Recuerden que la unión de estas dos resistencias quedaría en serie con esta otra resistencia de acá. ¿Ok? Esta sigue siendo mi resistencia 3. Y por aquí abajo está la resistencia 4. ¿Ok? Lo que sigue es la unión de estas dos resistencias. O sea que estas dos resistencias van a unir, al unirse mejor, van a formar una nueva resistencia y sería nuestra resistencia equivalente 2. Esto sería RQ2. Y por aquí abajo sigue quedando R4. Esto es R4. Y la unión de estas dos resistencias me va a formar una sola resistencia, que es la que vamos a anotar como nuestra resistencia total del circuito. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, pues para este ejercicio no hemos colocado valores, es solamente interpretar cómo se va formando las resistencias equivalentes. ¿Listo?